Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Canales Bautista, profesor de la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el día de hoy vamos a platicar de un tema interesante de la asignatura de Derecho Procesal Constitucional, incluso de juicio de amparo, así como también relacionado con la materia de derechos humanos. Y la temática es órganos de protección de los derechos humanos. Para ello hemos preparado esta presentación que nos va a auxiliar para un mejor entendimiento y comprensión del tema que acabo de anunciar. Eh, los órganos de protección de los derechos humanos podemos comentar que son aquellas instituciones encargadas de garantizar, salvaguardar los derechos humanos. A nivel nacional, tenemos una pequeña división que son los órganos jurisdiccionales, órganos no jurisdiccionales y los órganos cuasi jurisdiccionales. A nivel internacional, a pesar de que no está en esta presentación, pero vale la pena anunciar, comentar de que a nivel internacional México pertenece al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, cuyos pilares son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que próximamente vamos a comentar en otro video. Ahora, vamos a centrarnos a nivel nacional. ¿Qué es lo que tiene nuestro país? ¿Qué es lo que tiene México? Los órganos jurisdiccionales son aquellos encargados de aplicar el derecho para la solución de un conflicto previa interpretación a la norma jurídica. Entre los que están en esta clasificación tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano de impartir justicia y sobre todo que a través del juicio de amparo, que es el juicio por excelencia para garantizar los derechos humanos, así como restituir en la medida de lo posible. También otra institución de garantizar los derechos humanos, sobre todo el derecho político, que ya se considera como un derecho humano, tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Otro órgano jurisdiccional que se encarga de garantizar esos derechos humanos, tenemos al Tribunal Colegiado de Circuito a través del amparo directo que procede contra resoluciones que ponen fin al juicio, contra sentencias definitivas y laudos. Otra institución que también tiene el objetivo de proteger, tutelar esos derechos humanos es el Tribunal Colegiado de Apelación a través del amparo indirecto, pero de una manera excepcional. También en esta clasificación encontramos a los juzgados de distrito, que son los encargados de proteger los derechos humanos a través del amparo indirecto, y desde luego los tribunales de cada una de las entidades federativas, si se trata de una competencia concurrente, así como también de una competencia auxiliar, sobre todo en aquellos casos donde no exista un juzgado de distrito, en aquellas regiones donde no hay juzgado de distrito. Entonces, ahí puede conocer una autoridad del orden común. Como segunda clasificación, tenemos a los órganos no jurisdiccionales, es decir, aquellos órganos que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, pero tienen una relación muy estrecha con la administración pública federal. Algunos de ellos son órganos descentralizados, tienen personalidad jurídica, eh, y tenemos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y desde luego la Secretaría de Gobernación. Como podemos constatar, son órganos un tanto administrativos, pero son aliados
en la protección y defensa de los derechos humanos de toda persona. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontramos en el artículo 102, apartado B, que tiene una gran tarea, que es la facultad de investigación de la violación a los derechos humanos. Otra institución es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tiene un objetivo muy interesante. Esto a raíz de que se publica la Ley General de Víctimas el 9 de enero del año 2013, se empiezan a establecer una serie de objetivos y entre los que eh, vale la pena mencionar es asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño a las víctimas de delitos federales y de violaciones a derechos humanos. Esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene una gran tarea, sobre todo derivado de una serie de acciones, recomendaciones por instancias internacionales. Actualmente se comenta de una justicia transicional que abarca tres aspectos fundamentales. Uno, el derecho a la verdad, el derecho a saber qué es lo que sucedió. Segundo, evitar la revictimización, es decir, si una víctima ya fue lamentablemente objeto de una vulneración de sus derechos humanos, que no vuelva a ser víctima. Y la reparación integral. Es necesario trabajar mucho en esto porque, como su nombre lo indica, una reparación integral que va más allá de una atención psicológica, de una atención, un seguimiento legal. Y tenemos a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación también es un aliado fundamental en proteger a los derechos humanos, considerando a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. En el artículo 27, fracción séptima, menciona vigilar el cumplimiento de preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, que va a coordinar en vinculación con los órganos de la sociedad civil para la promoción y defensa de los derechos humanos. Este mismo artículo, en la fracción séptima bis, plantea unas tareas muy interesantes. Primero, formular y coordinar la política de prevención del delito a través de la cultura de la paz, de la legalidad, mediante programas y acciones que contribuyen a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales, así como también diseñar una serie de instrumentos para la atención integral a víctimas. Entonces, ya se van uniendo eh, órganos jurisdiccionales como órganos no jurisdiccionales para garantizar los derechos humanos. Hay que recordar que los derechos humanos son facultades que tiene el ser humano que son indispensables porque les va a permitir alcanzar su dignidad, ¿sí? Sin dignidad no somos nada como seres humanos. Tercera clasificación, y tenemos a los órganos cuasi jurisdiccionales. Entre ellos destacan a la Procuraduría Federal del Consumidor, Procuraduría Federal de Protección del Consumidor. Esta institución es un órgano público descentralizado que tiene bien a proteger los derechos de los consumidores y pone en igualdad de circunstancias entre consumidor y proveedor, sobre todo cuando se adquiere algún producto defectuoso. ¿Ante quién podemos acudir? Y tenemos a la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor para garantizar nuestros derechos como consumidores de bienes y servicios. Bueno, recomendación
De la bibliografía tenemos a Luis María Aguilar en su libro Elementos de Derecho Procesal Constitucional, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también Lecciones sobre Derechos Fundamentales del doctor Roberto Rodríguez Gaona, y desde luego algunos materiales que se han obtenido del Diplomado en Derechos Humanos, aproximaciones para su defensa en el módulo 2. Soy Guillermo Canales Bautista, profesor de la Escuela Superior de Huejutla. Les agradezco su amable atención. Hasta la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.